Bueno, chicos, hoy vamos a ver un tema, es un tema muy, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, es un tema central a la materia, es un tema central incluso a la ingeniería eléctrica, que es la conexión de máquinas sincrónicas a la red eléctrica. La, la máquina sincrónica es el principal medio de generación de energía actualmente. Son las máquinas, como hemos dicho en otra oportunidad, las máquinas que más grandes se construyen con el objeto de generar energía. No así por potencia instalada, que no así por cantidad de unidades, que son las máquinas asincrónicas, ¿no? Iba a decir por potencia instalada, pero eso no existe. La potencia instalada tiene que ser cercana, tanto la de generación como la de consumo tienen que ser de órdenes cercanos. Entonces, bueno, la conexión de la máquina sincrónica, debido a su característica de velocidad, de trabajar a una velocidad fija, la velocidad sincrónica presenta algunas particularidades para su conexión. Ahora vamos a estudiar el caso general, o sea, métodos para todas las máquinas. Cuando nos dediquemos en particular a los usos de la máquina como motor, estudiaremos algunos métodos más propios para los motores, ¿sí? Seguido a este estudio de la conexión, vamos a empezar a estudiar el comportamiento de la máquina conectada a la red, aunque el tema es más amplio y no se agotará en esta clase. ¿Sí? Bueno, si me permiten. Como les decía, la principal dificultad que tenemos para conectar a la máquina es que tiene que trabajar a la velocidad sincrónica. ¿Sí? Para nosotros, para trabajar, vamos a considerar la red como una red de potencia infinita. La red de potencia infinita es una abstracción que consiste en suponer que la tensión y la frecuencia son perfectamente constantes, ¿sí? Independientemente de lo que nosotros enchufemos a la red, o lo que nosotros le conectemos. Obviamente que la abstracción de potencia infinita se puede expresar en otras variables. Por ejemplo, se puede considerar que la red es un generador ideal con z igual a 0. O sea, podemos considerar que la red infinita es el generador que vemos en electrotecnia y en electrónica, donde la impedancia es 0, que esta es la forma usual en lo que lo trabajaremos cuando hagamos los análisis. Pero, y otra forma, estas dos formas son equivalentes. Esta lo que tiene interesante, bueno, es saber que la tensión es constante, y esta forma, y saber que F es constante, tener en cuenta eso, nos permite ver. Hola, doctor, ¿cómo estás? No. ¿Cómo andás, Juan? Bien, bien. Bien, bueno. Interrumpime ahí cuando te parezca. Entonces la suposición de F constante nos permite tener en cuenta que la máquina no va a ser detenida. Mejor dicho, de otra forma, que la velocidad sincrónica de la máquina va a ser perfectamente constante. O sea, no vamos a poder hacer nada nosotros que adelante o atrase la frecuencia. ¿Esto qué quiere decir respecto a la máquina? Bueno, la máquina solo va a entregar cupla y por ende solo va a entregar potencia si funciona a la velocidad sincrónica, ¿sí? O sea, si omega es igual a la omega sincrónica. Eso es lo que le da el nombre a la máquina, ¿sí? ¿Cómo es que eso es posible? Bueno, si ustedes se acuerdan, la expresión de la cupla, que lo tenemos ahí, es menos pi sobre 2, el número de,
por ejemplo, el número de polos al cuadrado, voy a hacer una, ¿no? Voy a hacer una de las varias expresiones que había, esta es la que tengo, menos piso grosso, el número de polos al cuadrado, por el flujo producido por una de las fuentes, por ejemplo, la armadura, y la fuerza magnético-motriz producida por la excitación. Esto está relacionado a la red, y esto está relacionado a la inducción. Esta Q por el seno del ángulo que había entre esos dos, ¿no? A y F. Esta cupla que va a producir la máquina solo va a ser constante si este ángulo es constante, ¿sí? Es lo que hemos graficado acá. FA y FF, por ejemplo. Había otras expresiones que eran directamente, como acá que está en forma constante proporcional. Hay otras formas que son más complicadas, tienen la expresión del flujo desarmada, donde vos te das cuenta que la cupla es proporcional a las fuerzas magnetomotrices de la armadura y la inducción, ¿sí? Y el ángulo θ. Si la máquina no gira, FA está girando a velocidad sincrónica, porque está impuesto por la red. Entonces, si la omega la velocidad del inducido no es igual, este ángulo va variando y va produciendo, como es proporcional al seno, la cupla que va a producir va a variar senoidalmente con el ángulo, ¿sí? Al variar senoidalmente, la cupla media es cero, entonces la máquina nos produce campo. Cuando eso sucede, se dice que la máquina no está sincronizada, o que no está enganchada, en el lenguaje más o menos técnico. Es la forma complementaria a la máquina sincrónica trifásica, que la máquina solo te da cuplas si las velocidades son distintas, ¿sí? Entonces, para nosotros conectarla a la red, tenemos que hacer un procedimiento, tenemos que observar una serie de condiciones para que eso suceda. Simplemente no podemos, a diferencia de otras máquinas, no se puede bajar el interruptor simplemente. ¿Sí? ¿Por qué no se puede bajar el interruptor para conectarla a la red? Porque se va a dar la condición que vimos antes. El inducido no va a estar girando, y con el inducido no va a estar girando, la cupla media va a ser cero, entonces la máquina no se va a acelerar. O sea que este método, en una máquina pura, no se puede. Después vamos a ver que usando la jaula amortiguadora de forma ingeniosa se puede usar. Bueno, como ya concluimos que no podemos cerrar el interruptor, lo que tenemos que hacer es primero hacer girar el inducido, tenemos que hacer girar el rotor, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer con una máquina de impulso. Vamos a hacer girar la máquina de impulso, pero si nosotros solo giramos la máquina de impulso y no conectamos tensión, no le damos tensión a la inducción, tampoco vamos a tener tensión. Entonces también tenemos que empezar a aplicar corriente en el arrollamiento de excitación. Una vez que la máquina de impulso gira y la excitación está alimentada, se empiezan a generar tensiones entre los bornes de la máquina, ¿sí? Y tenemos un sistema de tensiones trifásico, ¿sí? Ese sistema va a girar a una F que va a estar dada por el omega sobre 2pi por la cantidad de polos. Mejor, los polos van arriba. Y una tensión que va a estar dada por le vamos a poner F porque solo depende de la excitación, 4,44 por F por N armadura por
el flujo de excitación. En definitiva, vamos a tener dos fasoriales de un lado y del otro de la red, ¿sí? En el azul acá tenemos las fases S, R y T de la red, y vamos a tener las fases S, R y T del generador. La condición que se necesita, la condición ideal para conectar la máquina, es que estos dos fasoriales coincidan en un momento, ¿sí? Coincidan tanto en módulo, en fase como en frecuencia. Entonces, si yo conecto, si hago que esta tensión coincida con esta con esta, así vamos. Entonces la corriente que va a haber, como estas tensiones van a coincidir, la corriente al momento de cerrar el interruptor va a ser nula. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, nosotros empezamos a trabajar la máquina como generador, para conectar una máquina a la red, la encendemos y la trabajamos como, no la trabajamos. La encendemos y la ponemos en marcha como un generador independiente. Y después lo que tenemos que hacer es que coincidan las tensiones de un lado y del otro. Y cuando coinciden, las podemos conectar. ¿Queda claro? Sí, Juan. Sí. Vamos a formalizar un poquitito esto. Y vamos a ponerlo en un procedimiento. Entonces, este procedimiento lo vamos a ver. Vamos a ver que se emplea mucho. Para ello lo que tenemos que hacer es primero arrancar la máquina de impulso. Después igualar las velocidades, hasta que la velocidad sea la velocidad de campo. La velocidad de campo sea la velocidad sincrónica. Tercer paso es aplicar excitación hasta igualar las tensiones. ¿Sí? El cuarto paso es igualar la secuencia. Que si la terna, que no vayas, si una terna gira, si la red gira a la derecha, y la máquina tiene que girarse a la derecha, y si no es así, invertir dos fases para que se igualen la frecuencia. Lo bueno de que este paso hay que hacerlo una sola vez. El quinto paso es igualar las fases, pero no las fases grandes. Lo que digo es igualar el ángulo de fase. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Imagínate que vos tenés del lado red, tenés la tensión U del lado red y tenés la tensión U del lado generador. Después vas a tener, por acá vas a tener B de red, B del generador, y acá tendrás los otros dos. Entonces, si vos igualás frecuencia, si igualás velocidad, este gira a la misma velocidad que este. ¿Sí? Si igualás frecuencia. Que es lo mismo que igualar velocidad. Cuando igualás módulo, este módulo es como este. O sea que todo esto están sobre la misma circunferencia. Pero aún así, vos podrías tener una diferencia tenés una diferencia de tensiones. Delta U, llamémoslo de la fase U. Eso es, esa diferencia de U entre ambas máquinas, es lo que tenés que cerrar, lo que tenés que cancelar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se aumenta transitoriamente, se aumenta F, para que aumentás transitoriamente hasta que coincidan. Cuando coinciden, volvés a disminuir F al valor igual que tenías antes.
Esto se hace todo con un equipo que se llama sincronoscopio, o brazo de sincronización. Mejor dicho, se llama brazo de sincronización. El brazo de sincronización consta de 5 instrumentos, o de otra forma, de un doble voltímetro, un doble frecuencímetro y un sincronoscopio. Estos instrumentos están conectados a dos lados de la red distintos, al lado red y al lado generador, entre el interruptor y rodeando el interruptor, digamos, ¿no? De acoplamiento. Entonces vos medís la tensión tanto del lado red como del lado generador y verificás la condición de tensiones. Después medís las frecuencias del lado red y del lado generador, verificás las condiciones de frecuencia, y el sincronoscopio es el que te ayuda a saber que los ángulos son iguales. Nosotros los pasos que nombrábamos antes es, por ejemplo, como está nombrado acá, es verificar qué módulo de tensión y después frecuencia. Estos pasos, en verdad, en la práctica se hacen varias veces. ¿Por qué? Porque vos, para comprobar la secuencia, tenés que tener algo de tensión. Pero si la frecuencia es distinta, como la tensión es proporcional a 4,44 por F por phi, si varía la frecuencia, también varía la tensión. Entonces, ¿qué haces? Aplicás algo de corriente de excitación, un valor cercano al que nosotros sabemos. Se sabe aproximadamente cuál va a ser el valor nominal, el valor que va a llevar a la tensión de red. Se aplica esa excitación. Entonces, una vez que tenés una tensión importante, verificás la frecuencia y después ahí volvés a ajustar la tensión y haces el ajuste fino de tensión. Y así puede ser que vayas de un lado y del otro ajustándolo hasta que se den la condición de módulo de tensión y frecuencia. Una vez que están, se aplica el sincronoscopio. Sincronoscopio es este instrumento que está acá. ¿Qué es un sincronoscopio? Es básicamente una especie de motor Entonces, lo que tiene este instrumento, lo que tiene son tiene dos bobinados, uno conectado a cada lado de la red. ¿Sí? Tiene dos bobinados a 90 grados. Entonces, si las tensiones están en módulo y fase, la corriente que circula por acá es exactamente igual a la que circula por acá, tanto en módulo como en fase. Entonces el campo que se genera acá es un campo alternante, pongámoslo, a 45 grados, ¿no? O sea, ambas, en un momento, porque cuando la corriente está entrando, se generan ambos lados polos norte o ambos lados polos sur. Pero el campo es alterno en el espacio. Ahora, imagínate que este campo es esta corriente es I y esta es 2 veces I, porque en un caso extremo, ¿no? Porque la tensión es el doble mayor. Entonces este campo ya va a ser elíptico. Se va a generar un campo elíptico porque no se van a compensar exactamente. Y entonces puede ser una pieza de hierro, ¿no? Puede ser un elemento metálico, o puede ser una espira en cortocircuito, que esté así. Como este campo no se va a compensar, se van a inducir corrientes en esta espira y entonces esta aguja va a empezar a girar. Va a girar como si fuera un pequeño motor. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar con el sincronoscopio?
Si todas las condiciones, si están las condiciones de módulo de tensión, igualdad de frecuencias, y la diferencia de tensiones son iguales, la aguja se queda detenida en un determinado lugar. Sí. Mejor dicho, la aguja se queda en cero si se dan todas estas condiciones, se queda aquí. Si tenés igualdad de estas dos, pero tenés un ángulo mayor a cero, la aguja se queda detenida en alguna posición, pero al cual no puede cerrar. Y si tenés diferencia de frecuencias, lo que sucede es que esta aguja va recorriendo directamente, ¿sí? La aguja va girando, donde según cómo esté conectado te dice quién está andando más rápido, si la red, si el lado red o el lado generador. Realmente se conecta de forma tal que te indique que el lado generador, que te indique que el que está andando más rápido o más lento es el lado generador, que es el que vos tenés para controlar. Una vez que la aguja avanza lentamente, pasa por cero, se cierra el interruptor y la máquina queda sincronizada. El otro instrumento que nombré antes de hacer toda esta apuesta, cuando se están construyendo las máquinas, o cuando estamos haciendo la conexión la primera vez, lo que hay que verificar es las secuencias, ¿no? Tenés que verificar que este sistema de tensiones y este sistema de tensiones giren para el mismo lado, ¿no? Si no giran para el mismo lado, se intercambian las fases. Para hacer eso, se conecta entre estos tres bornes, y después entre estos tres, un instrumento llamado secuencímetro. Este es un secuencímetro común de taller que tiene cualquier electricista en su varija. Básicamente un secuencímetro es un pequeño motor trifásico, ¿sí? Entonces, vos mirás la secuencia, lo conectás de un lado, conectás a la misma fase, verificás que gire para un lado, y después conectás del otro y verificás que gire para el mismo lado. Nada más. El secuencímetro también te permite, el otro uso que tiene es para saber que un motor va a girar en el sentido que tiene que girar antes de conectarlo la primera vez. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta sobre el proceso de sincronización? Esto es muy importante, así que háganme las preguntas que quieran. Y es tema de parciales y recuperatorios y finales, ¿no? Entonces, Juan, se necesita el doble voltímetro, el doble frecuencímetro y el sincronoscopio. Sí, y una sola vez necesitas, cuando montás el sistema, necesitas el secuencímetro. Ok. Para saber que están las máquinas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en el caso de un generador, entonces vos, imagínate, traes un grupo generador para tu instalación, un grupo electrógeno, vos ya lo vas a tener conectado, no vas a esperar a que se corte la luz para conectarlo, ¿no? Entonces el día que lo vas a conectar, lo arrancás y con el secuencímetro comprobás que la secuencia del lado red y la secuencia de tu grupo sea la misma. Y después, si instalás el brazo de sincronización con el doble voltímetro, doble frecuencímetro de sincronoscopio y un interruptor de acoplamiento. El interruptor puede ser manual o puede ser automático, ¿no? O una combinación
interruptor semiautomático. Se usa mucho en las redes. Y un semiautomático es uno que el operador verifica todas las condiciones, verifica las condiciones de tensión y frecuencia y ve que esté cerca de la sincronización, pero como... Estoy acá. Como te decía, como el ángulo va variando, la forma práctica de hacerlo es agarrar y conectar, hacer que una máquina avance ligeramente más rápido, que, por ejemplo, que el generador avance ligeramente más rápido que la red. Entonces esta aguja se va desplazando y el momento indicado es por 0. Bueno, un equipo, un relé de sincronización se llama. Lo que hace es que el operador o el sistema verifican que están las condiciones cercanas al sincronismo, pero que se pone a girar la máquina ligeramente, muy poquito más rápido. Esta aguja tiene que dar la vuelta en varios segundos. Y cuando las condiciones están cerca, el operador le da al relé de sincronización la orden de sincronización. Y el relé va observando, y cuando la aguja está por llegar cuando estamos por llegar a la condición de sincronización, o sea que la diferencia de tensiones tiende a 0, en ese momento el relé da la orden y se cierra el interruptor. Y se produce la sincronización. Lo bueno de hacerlo con un relé de sincronización es que vos podés poner los tiempos, vos podés medir el tiempo que tarda desde que desde que das la orden hasta que el interruptor se dispara. Y entonces el relé calcula la velocidad a la cual está avanzando la diferencia, calcula el tiempo que se necesita para dar la orden antes, y cuando llega el momento, o sea, que da la orden en el tiempo anticipado, de forma tal que cuando el interruptor efectivamente se cierre, las tensiones estén en fase. ¿Alguna pregunta más sobre esta parte? Bueno, ¿qué pasa si no se dan las condiciones de sincronismo? Hablamos de 4 condiciones clásicas. O sea, se habla de 4 condiciones. Las vamos a nombrar. Las 4 condiciones que hablamos en orden y las vamos a nombrar en orden de importancia, son secuencia, tensiones, mejor dicho, secuencia, frecuencia, es también más importante. Secuencia, frecuencia, tensiones y fase. La que se tiene que cumplir sí o sí es la de secuencia, ¿sí? Si no se cumple la de secuencia, no hay posibilidad de trabajo. La red gira para un lado, la máquina gira para el otro, eso no puede terminar bien. Básicamente es como que vos tenés lo que vas a tener son 2 generadores. Vas a tener 2 generadores, la red con una pequeña impedancia, en cambio, la máquina con una impedancia, la red con otra. Entonces este se va a cortocircuitar por acá y este se va a cortocircuitar por allá. Van a tener un doble cortocircuito a 2 frecuencias, a 2 o sea que esa condición es sine qua non. La condición de frecuencia, si es leve,
se puede subsanar. Nosotros vimos que si las frecuencias son distintas, se genera una cupla alterna, en función del tiempo, se genera una cupla oscilante. Entonces, si la condición es leve, cuando vos tenés una cupla positiva, puede ser que esa cupla, en alguno de los semiciclos, esa cupla te ayude a hacer que la máquina vaya a la condición, a que se igualen las frecuencias. Pero tiene que ser leve, ¿no? Si no, la máquina queda desenganchada. También va a depender de qué máquina te esté impulsando, ¿no? Si se le puede acelerar o no. Si se produce el enganche, lo que va a suceder es que la máquina ya va a entrar, si ese enganche con una diferencia de frecuencias, ese enganche es positivo, si se produce, lo que termina pasando es que la máquina entra entregando potencia o absorbiendo, trabajando como motor o generador. Ahora, cuando avancemos un poco más, lo vamos a ver por qué es así. Lo mismo va a pasar con las condiciones de tensión, ¿sí? Pero ya si hay una diferencia de tensiones, lo bueno es que la máquina va a entrar en sincronismo. Va a entrar entregando una corriente, va a entrar trabajando como motor, puede ser que entre como motor o generador, o como que entre como carga reactiva, pero ya va a entrar trabajando, ¿sí? De forma positiva. Y si la diferencia es de fases, si la diferencia solo es de fase, la máquina va a entrar a trabajar, pero va a tener un golpe de corriente. Va a producir un golpe de corriente que se puede sentir, que a la máquina no le gusta tanto, es una especie de pequeño cortocircuito que se da. Hasta que se alinean las ruedas polares y entran en fase la máquina. El fabricante te dice para cada máquina cuál es el límite máximo que las puedes conectar, tanto de diferencia de tensiones como de diferencia de ángulo. Eso es una de las funciones extra de relé de sincronización, que se conecta, que te está midiendo todas las variables y solo permite que se sincronice cuando se está dentro de esos límites. E incluso existen protecciones de potencia inversa, porque en muchos tipos de máquina, el hecho de que la máquina pase de funcionar, que una máquina pensada como generador empiece a trabajar como motor, es realmente problemático. ¿Sí? Ustedes lo estudiarán mejor en máquinas térmicas, pero básicamente si vos tenés una máquina térmica que tiene que convertir energía térmica en mecánica, y la potencia es inversa, lo que termina es que entra energía mecánica y terminás saliendo con más energía, entra energía térmica y terminás saliendo con más energía térmica, lo cual es muy, muy problemático, porque los fluidos que entran a la máquina salen con más energía de la que entraron. ¿Consultas hasta acá? Sáquense las dudas, por favor, de esto. Lo bueno que es un tema está tratado en los libros, ¿sí? Y bueno, puede ver de tiempo, todo está en internet ahí. Y mismo nosotros también lo explicaremos en el laboratorio. Quien dice capaz que podemos ir a hacer este laboratorio al laboratorio real. Si no, bueno, también tenemos una presentación y hay videos donde lo pueden ver, ¿sí? ¿No hay más consultas sobre esto? Miren que lo que viene después es más pesado, ¿eh? Darío, Alberto, ¿quieren comentar algo más?
Por mi parte, no, Juan. Bueno. Vamos a analizar ahora cómo es que trabaja la máquina conectada en la red, ¿sí? Primero vamos a hacer un análisis cualitativo, vamos a charlar un poco. Quiero acá también que en este análisis lo entiendan, párenme para charlar sobre lo que pueda pasar. Y después pasaremos, en la segunda parte de la clase, a un análisis más numérico. Una vez que la máquina está en sincronismo, como vos igualaste las tensiones, voy a dejar, como vos igualaste los dos sistemas de tensiones de un lado y otro de la red, ¿sí? La diferencia de tensión por cada una de las fases es igual a 0, entonces la corriente es igual a 0. La corriente de la armadura, se dice que la máquina queda flotante, no entrega ni potencia activa ni reactiva, potencia ni activa ni reactiva. Vos la podrías desconectar en ese momento sin que pase nada para la red. En condición, eso significa que, despreciando RA, bueno, eso en verdad siempre, significa que la tensión de red es igual a F, o sea, la tensión generada por la excitación es 2 pisos de la raíz de 2 por NA KW por F por el flujo de excitación. De ahora en adelante no vamos a usar 444, vamos a usar el 2 pisos de raíz de 2, ¿sí? Y vamos a usar fundamentalmente el modelo de reactancia, vamos a usar el modelo de reactancia sincrónica para el análisis, los análisis que sigan de acá en adelante. Nosotros tenemos que ver que IF puede ser variado a voluntad, pero I está impuesto por la red. O sea, hay una idea a veces de que cuando uno está trabajando con la máquina sincrónica conectada a la red, piensa como que es otro tema, que es casi como que uno piensa que fuera de la máquina trabaja de otra forma y estamos con otra máquina. La máquina es la misma y los modelos que se usan son los mismos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay una variable que se te impone. Mejor dicho, hay dos variables que se imponen. Se te impone U, y se impone F. ¿Sí? Entonces, todo lo que vos pensaste antes, lo tenés que cambiar y pensar que esas variables están impuestas y que otras pueden cambiar. ¿Sí? Es como que un problema, esto es cuando vos tenés una máquina conectada y tenés alguna variación de carga, por ejemplo, vos sabés que la variable U y la F, o sea, la tensión y la velocidad no van a cambiar, el resto de las variables se tienen que acomodar para que eso suceda. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa si nosotros disminuimos el flujo de excitación? O sea, disminuimos IF. ¿Sí? IF baja. Bueno, en este caso, cuando la máquina está en vacío, el flujo resultante es simplemente el flujo de la excitación. Pero en verdad, el flujo resultante es en forma vectorial el flujo de armadura más el flujo de excitación. Entonces, si este disminuye, como la tensión es constante, U es constante, entonces el flujo resultante se tiene que mantener constante. Si por lo tanto, y como resultante es la suma del de armadura y el de excitación, si F disminuye, este tiene que aumentar. ¿Cómo es que va a suceder que esto aumenta? Bueno,
Va a aumentar porque va a aparecer una corriente, el flujo de armadura es el resultado de que va a aparecer una corriente de armadura. Si nosotros estamos en esta situación, y estas son las líneas de flujo, nunca nos olvidemos, la máquina está girando, ¿no? Acá nosotros lo que sacamos es una foto. Cada vez que la máquina pasa por ahí, nosotros sacamos una foto. Pero no se olviden que la rueda polar y el campo están girando, ambos dos a la vez. ¿Sí? Ambos dos a la vez están girando. Y nosotros estamos sacando, acá cuando hacemos los dibujos es una foto en un particular. Entonces, si la máquina está girando en este sentido, bueno, la corriente que va a aparecer, si este es el flujo que nosotros tenemos, pero este disminuye porque disminuye la corriente de excitación, tiene que aparecer una armadura que compense para que la tensión se mantenga igual, la tensión de red se mantenga igual. Bueno, si las líneas de campo van así, entonces, si bien nosotros vimos que las espiras de tensión máxima son las que están frente al polo, si la corriente se induciera acá, las líneas de flujo irían así. Resulta entonces que las líneas de flujo que permiten reforzar el campo están a 90 grados atrasadas. Si estas líneas están acá, o sea, la corriente que se induce por la disminución del flujo está a 90 grados retrasada respecto a respecto a la tensión. Y es lógico que sea así, porque esa corriente lo que tenemos que hacer es mantener la magnetización. Es una corriente inductiva, y las corrientes inductivas están 90 grados retrasadas respecto a la tensión. Lo que nos tiene que quedar claro, lo que tenemos que ver, nosotros, el sistema trifásico está generando, el sistema trifásico está generando está sincronizado, es como si no estuviera la excitación, el campo rotante se mantendría. Ahora lo vamos a ver lo mejor. Pero una primera conclusión que nos tiene que quedar es que disminuir IF lleva a comportarse a comportarse de forma inductiva. ¿Sí? No entregando potencia. Solo si vos disminuís IF, una vez que estás en la condición de sincronismo, la máquina se comporta en forma inductiva. Incluso vos podrías anular IF, y esto creo que es interesante verlo. Si vos anulás IF, entonces el flujo resultante es el flujo está totalmente producido por la armadura. O sea que la red, cuando la máquina era un generador independiente, vos para crear el campo rotante necesitabas alimentar IF, y hacerlo girar para que se cree un campo rotante. Como la máquina está en paralelo a la red y la red está impuesta a la tensión y la frecuencia, si vos le sacás la excitación, la máquina crea su campo rotante. Lo crea a través de la corriente armadura, o sea que la máquina empieza a tomar corriente de la red para crear el campo rotante. Como es una corriente de magnetización, esa corriente es inductiva. Cuanto más disminuís IF, más corriente tomás, hasta que llegás a cero. En cero, tomás toda la cosa. ¿Qué valor es ese valor de corriente que va a tomar? Bueno, ese valor de corriente es, y ahora lo vamos a ver, es uso de la reactancia sincrónica. Y ahora vamos a ver por qué cuando tomemos las ecuaciones. No me quiero adelantar. En esta parte lo que quiero que nos quede como conclusión es esto, lo que remarqué, ¿sí? Que disminuir IF lleva a la máquina a comportarse como un inductor. ¿Preguntas de esto?
¿No? Bueno, me dan 2 minutos, por favor. Voy a hacer un llamado y estoy con ustedes. Bueno, y, ¿hay una pregunta sobre esto? ¿No? Sí. Juan, Sí. esto es lo que pasaría, como vos decías, si bueno, ajustás los parámetros y Sí. tenés que ajustar la IF porque te quedó diferencia de fase, digamos. O sea, te quedó con la misma módulo de tensión, pero está desfasada. No, eso es antes. Yo ya antes los ajusté. Antes de eso es antes de poner los sincronismos. Después ya lo puse y quedaron perfectamente en fase. Pero una vez que Listo, estoy ya ahí, quedó. una vez que lo puse, como estaba perfectamente igualado, la máquina no hace nada. Entonces, para que la máquina empiece a hacer algo, tengo que volver a tocar IF y después también tendré que tocar la velocidad. Ahora, o la Q. Esta sería la situación que estábamos viendo, digamos. Claro, exactamente. Ya la puse, igualé todo y como igualé, la máquina entró en sincronismo, pero
no hace nada, es como que no estuviera. Entonces, vuelvo a tocar IF para ver qué podemos hacer. Bueno, lo primero que sucede entonces, si disminuyo IF, la máquina empieza a comportarse como un inductor. Es la primera conclusión. ¿Qué pasa si, en vez de tocar IF para abajo, toco IF para arriba? ¿Sí? Y aumento el valor. Bueno, como el flujo de excitación aumenta, pero el resultante se tiene que mantener constante, porque está impuesto por U, entonces el flujo de armadura te aparece un flujo de armadura, pero en sentido contrario a la excitación. ¿Sí? O sea que, si el de la excitación va para allá, estas líneas tienen que inducir para este lado. O sea que la corriente ahora va para allá. ¿Sí? Entonces, usando la regla de la mano derecha, acá vos tenés, se induce una corriente, pero en el sentido contrario, es una corriente que ahora está, así como la otra estaba atrasada respecto a la tensión para reforzar, esta está adelantada respecto a la tensión. ¿Qué quiere decir adelantada respecto a la tensión? Esta es la espira máxima, ¿no? Esta es la espira siempre de tensión máxima, la que está frente al polo. Esta corriente, la corriente máxima está sucediendo 90 grados antes. ¿Sí? ¿Qué significa que está adelantada? Que es capacitivo. O sea que si vos aumentás la excitación por demás, la máquina empieza a trabajar en forma capacitiva. Lo cual abre una posibilidad interesante. O sea, hasta ahora, todos los efectos que veíamos viendo de las máquinas eran siempre inductivos. Y si necesitabas una energía reactiva, pero de naturaleza capacitiva, tenías que usar capacitores. No había otra fuente. Hasta acá. Aumentando la excitación, aumentando la magnetización de la máquina, tratando de forzarla, compensa exportando, y acá empiezan unos líos, empieza a exportar energía capacitiva a la red. Es como que si la máquina estuviera conectada, como si tuvieras un inductor. O sea, como si la red se comportara como un inductor. Por ahora quedemos en que la máquina se comporta como un capacitor en el sentido de que genera una corriente que está adelantada a 90 grados respecto a la tensión que la genera. ¿Sí? Pero por ahora solo hablamos de variar IF. ¿Qué sucede si yo les dije que lo que estaba impuesto eran U y F? Variar IF en el fondo es tratar de quebrar U, es tratar de cambiarle el valor a U. Pero, ¿qué pasa si trato de cambiar F? ¿Qué sería cambiar F? Que la máquina que estaba impulsando trate de acelerar o retrasar a la máquina. ¿Sí? Los dibujos estos siempre se hacen con máquinas de polos salientes, pero porque es más vistoso el dibujo para hacer, ¿sí? Es como que, pero ustedes no piensen que no piensen que esto solo sucede en máquinas de polos salientes, sucede en todas las máquinas, ¿no? Y acá voy a dar una explicación un poco larga, en forma de palabras. Bueno, vos tenés las líneas de campo, ¿no? Las líneas de campo estaban por acá, cerrando. ¿Sí? Hay varias formas de ver esto. La forma más tradicional es pensarlo como si tuvieras en polos norte y polo sur, ¿sí? Como la línea de campo, por ejemplo, van así, tenés el campo que está girando que está impuesto por la red, y tenés la rueda polar que también está girando. Naturalmente vos vas a tener un polo norte
y va a estar opuesto con un polo sur de la rueda polar. Acá vas a tener un polo sur, acá vas a tener un polo norte en oposición, y acá vas a tener un polo sur. O sea que vos podés ver los campos, tanto el giratorio como el de la rueda polar, como una serie de imanes, de electroimanes, donde los polos norte están alineados con el sur. Por eso se dice que la máquina está enganchada, porque están los polos pegados. Es la forma obvia de entenderlo cómo funciona la máquina. ¿Sí? Es como la pensaron, y es como la pensaron los que crearon la máquina. La idea de que esta máquina podría funcionar como motor no fue tan obvia. Todos pensaban que podía funcionar como generador. Esa era la idea obvia, ¿no? Un imán que gira y induce tensiones. Tuvo que pasar que en una exposición se pusieron varias máquinas en paralelo para mostrar cómo era que se podía aumentar la potencia, y de repente una se quedó sin impulso, y las otras empezaron a funcionar. Las otras empezaron a mover a la que se quedó sin impulso conectada a la red. Y empezó a funcionar como motor. ¿Por qué? Porque están enganchados. ¿Y eso por qué se dio? Porque son campos magnéticos que están enganchados. Los polos norte del campo giratorio, producido por el estator, por la armadura, enganchan a los polos sur y viceversa del inducido. Entonces esa es una forma de ver qué pasa si la máquina de impulso trata de adelantar la rueda polar y adelantar estos polos sur y norte respecto a los del campo. Bueno, lo que va a pasar es que va a aparecer una fuerza que va a tender a alinearlos. Entonces, si los trata de adelantar, va a aparecer una cupla que va a tender a alinearlos de vuelta. Como el sentido de giro en este ejemplo va para allá y la cupla va en sentido contrario, la potencia, podemos decir que es negativa. La potencia va del eje a la máquina. ¿Sí? Tenemos una potencia que va del eje de una potencia mecánica, que va por el eje, porque claro, el eje es el que está tratando de adelantar, es el que está haciendo el trabajo. A través del eje se está tratando de adelantar la rueda polar, o sea que se está haciendo trabajo de afuera hacia adentro para tratar de adelantar la rueda. Obviamente que en un momento se llega a una situación de equilibrio según la fuerza que se esté aplicando, según la cupla que se esté aplicando. Se empieza a apartar la rueda polar, se empieza a adelantar. Cada vez que se adelanta más, aumenta la cupla hasta que se llega a una situación de equilibrio. Obviamente que si la cupla se aumenta al infinito, en un momento se va a cortar y la máquina se va a desenganchar. Pero en límites moderados, eso va a estar bien. Esa es una forma de verlo. Esa forma de verla nos queda muy clara cuando hablamos de máquina de polos salientes. Es bastante claro que va a funcionar así. ¿Qué va a pasar si en vez de adelantarse, la máquina se retrasa? Por ejemplo, si se apaga la máquina de impulso y entonces no hay fuerza que esté empujando al rotor. Bueno, si se retrasa, la cupla que la máquina va a tratar, otra vez por alineación de campos, ¿sí? Por alineación de campos se puede ver que va a aparecer una cupla que va a tender a alinear los campos de vuelta, ¿sí? Ahora la cupla va a estar en el mismo sentido que la velocidad de giro, o sea que la potencia va a ser positiva. La potencia mecánica va a salir por el eje y va a ser la que va a tratar de alinear los campos
La máquina de definitiva se va a manejar como un motor, ¿sí? No es la única forma de ver esto. Esta es una forma, como les decía, una forma intuitiva, basada en los polos magnéticos, pero los polos magnéticos son una simplificación bastante grande. Se puede ver de otras formas, ¿no? Nosotros estudiaremos otra forma de verlo más, más formal es que aumentan los campos, ¿no? Que la posición de campos alineados es la que mantiene la posición de los campos alineados, F y U, o sea, de las excitaciones, es la que mantiene la energía mínima del sistema, ¿sí? Entonces, tratar de girar la rueda aumenta la cantidad de energía y la máquina parece una cupla porque trata de llevarlo al equilibrio. Eso habría que pensarlo como cuando vimos las cuplas al principio. Y otra forma de verlo, a mí me gusta más, es pensarlo como fuerza sobre los conductores, ¿sí? Entonces, si vos tenés que pensar que la red fuerza un flujo en este sentido, cuando las ruedas polares están acá, en especial en una máquina cuando los conductores están en este lugar, ¿sí? En principio ningún conductor es cortado por líneas de flujo, ¿sí? Cuando vos, si querés en la rueda de polos salientes, los conductores están acá. Pero cuando se empieza a mover la rueda polar, a medida que la rueda polar se mueve, voy a usar otro color, a medida que la rueda polar se mueve, algunos conductores empiezan a ser cortados por línea de flujo. Entonces, cuando estos conductores empiezan a ser cortados por líneas de flujo, aparece una fuerza que es igual a la intensidad de la inducción por la corriente que está circulando por ellos, que es IF, por proporcional al largo del conductor. Y eso también es otra forma de verlo. O sea, cuando la rueda se empieza a girar, estos conductores empiezan acá y aparece una fuerza por campo magnético. Y esa fuerza se opone al movimiento. Esta última forma la veremos más formal, si valga la redundancia, cuando hagamos el análisis cuantitativo de lo que sucede. Acá es un poco cuestión de gustos para entender cómo es que funciona. Hay varios libros, cada libro lo explica con alguna explicación parecida. Lo interesante es que entonces la máquina, manteniéndose a la misma velocidad, sus condiciones hace que pueda funcionar como motor o como generador, según la cupla que se le está aplicando. Se define el ángulo que aparece siempre, es el ángulo delta. El ángulo delta es, en forma fasorial, se define el ángulo delta como el ángulo entre U y EF, ¿sí? Entre la tensión entre la red y la tensión de la máquina en vacío. Cuando decimos U es porque estamos despreciando, porque vamos a despreciar en general, despreciamos RA y X chica, ¿sí? Por eso decimos que es el ángulo entre U y A. Para tampoco, pero no es exactamente el ángulo entre U y A, sería entre el ángulo entre E y F.
Pero esa es la forma fasorial de definirla. La forma física, por si viene fasorial de físico, es que es el ángulo entre el campo giratorio impuesto por la... es el ángulo entre el campo giratorio impuesto por la red y el ángulo entre el campo giratorio impuesto por la rueda polar. O sea, es el ángulo entre el campo creado por la red, el campo que está en fase con la red, y el campo de la rueda polar, y la cabeza de la rueda polar. Entonces, algo que me costó a mí cuando lo estudiaba por primera vez, algo que me costó de ver, es que acá siempre estamos hablando de una superposición implícita. Porque yo no veo el ángulo, que yo decía, ¿dónde está el ángulo entre qué ángulo? Si el único que existe es el campo resultante. Si no te lo cuentan muchos autores, no hacen, que estamos hablando estamos siempre aplicando el principio de superposición cuando hacemos estos análisis. O sea, el ángulo delta, si vos no tuvieras F, el flujo que tendrías es el flujo que te impone la red, ¿sí? Si vos aplicás delta, si vos aplicás excitación, tenés un flujo inducido por la... Un flujo inducido por la excitación. Este color no es el mejor. Este está impuesto por la red y este está impuesto por la excitación. Pero en verdad lo único que existe es el resultante, ¿no? Que es si lo hacemos linealmente, es el flujo resultante. Si nosotros ponemos un magnetímetro y que esté girando, o ponemos una espira exploratoria, algún método para medir el campo magnético, lo único que vamos a ver es el resultante, ¿sí? Pero ese resultante está compuesto por la superposición del de armadura y el de excitación. Y te lo hace un poco más confuso por el hecho de decir, el de armadura existe porque existe la corriente de armadura. Y eso es así. Tendríamos que hablar de hay como una implícita, una corriente de base de armadura, una corriente de magnetización y una corriente de armadura real. Después vamos a charlar un poco, los voy a como guiar un poco para ver cómo, cuando lo quieran consultar en un libro. Pensemos que este ángulo delta es entonces el ángulo entre el campo giratorio que impondría la red y la rueda polar, ¿sí? Tenemos que imaginar que la rueda polar está desactivada, o sea que IF es igual a 0 y tendríamos un campo giratorio. Entre esa posición de 0, esa U la vamos a determinar como el 0 de los ángulos. Entre ese 0 de los ángulos y el ángulo verdadero de la rueda polar tenemos el ángulo delta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer, Alberto o Darío? No, por ahora todo claro, Juan. La conclusión que tenemos que sacar de esta parte entonces es que la máquina también puede trabajar como un motor y como generador inductivo y capacitivo, ¿sí? En definitiva, todas estas condiciones se pueden combinar y decimos que la máquina sincrónica conectada a la red puede trabajar en los 4 cuadrantes, ¿sí? O sea que puede tener P positivo y negativo y Q positivo y negativo. Eso le da mucha flexibilidad a la máquina, y a eso nos hace un poco entender por qué es la máquina que es la que trabaja en la red, ¿sí? Impone frecuencia, se adapta al resto de la red, sus velocidades impone frecuencia, su velocidad y frecuencia se adapta a la red de que se conecta, y tiene posibilidad de trabajar
tiene posibilidad de controlar el carácter reactivo de la red. Entonces, tenés como la herramienta definitiva para trabajar. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas de esta parte, hacemos un break y un recreo, y después seguimos con la segunda parte, donde ya nos meteremos en un análisis más numérico y fasorial. ¿Está bien? Comenzamos, seguimos 10:15, ¿sí? Okay. Bueno, chicos, ¿estamos de vuelta? Sí, Juan. Excelente. Sí. Bueno, vamos a continuar un poco ahora con el análisis de la máquina conectada a la red, pero ya un análisis cuantitativo, ¿sí? Hay varias formas de mostrar esto. Yo quiero partir, voy a hacerlo de dos formas distintas. Quiero partir desde el punto de vista físico, para tratar de sacarnos algunas ideas que a veces se aparecen. Como les decía, vieron antes, por ejemplo, siempre se dibuja con el esquema con la máquina de polos salientes. Entonces uno asocia algunas cuestiones a que se veía que los polos son salientes. Y es totalmente independiente eso. Bueno, vamos a estudiar un poco cómo se genera la cupla. Desde el punto de vista, vamos a hacerlo más numéricamente, ¿no? Lo que les pido es que en un primer momento imaginemos que la máquina se puso en sincronismo con la red, ¿sí? Y después se extinguió IF, ¿sí? Ese. Nosotros vamos a tener, lo único que vamos a tener es el campo de armadura, el campo producido por la red, que va a estar girando, ¿sí? A la velocidad de omega sincrónica. Como la tensión está impuesta por la red, la tensión va a ser igual a 2 pi sobre raíz de 2, Na por kWA, o sea, por los factores por el número de espiras efectivas de la armadura, por la frecuencia, por el flujo producido por la corriente de armadura, que es la única que hay. ¿Sí? Este flujo está producida, como les decía, por A. ¿Cuánto vale esta IA? Bueno, hay varias formas de calcularla. Nosotros habíamos hecho, cuando hicimos estudiando la máquina en forma independiente, habíamos deducido la reactancia sincrónica, como la reactancia, como el cociente entre la tensión que generaba la máquina a circuito abierto y la corriente con la máquina en cortocircuito. Y habíamos dicho que eso era la reactancia sincrónica. Y para hacer eso habíamos usado una deducción, habíamos usado las características geométricas de toda la máquina, y lo habíamos definido, nos había quedado un producto del número de espiras efectivas al cuadrado por las dimensiones de la máquina. Aprovechando que ya tenemos ese conocimiento, entonces vamos a volver a la ecuación del modelo circuital de la máquina, del modelo de reactancia sincrónica, ¿sí? Y si bien se acuerdan, en el modelo de reactancia sincrónica, ¿no? El modelo de reactancia sincrónica decía que teníamos una F, teníamos una X sincrónica. Esto era básicamente el modelo, ¿no? Donde la tensión U era F más IA por XS. ¿Sí? Bueno, ahora, como les decía, las ecuaciones son las mismas, pero lo que hay que tener en cuenta es que la que está impuesta es U. ¿Sí? Y como estamos analizando el caso de excitación nula, esta se va a ir. Entonces nos queda que U es XS por IA, o en definitiva, la corriente de armadura con excitación nula es U sobre la reactancia sincrónica. Esa es la corriente, es el equivalente a la corriente de magnetización. No es el equivalente, es una corriente de magnetización, equivalente a la corriente de magnetización de la máquina sincrónica trifásica. Nada más que en la máquina asincrónica la explicitamos siempre, siempre tenemos esa rama paralelo que tiene la corriente de magnetización. En la máquina sincrónica no se modela así, pero la corriente está. Y vamos a ver que esa corriente está en las ecuaciones. Está ahí dando vueltas siempre, nada más que la mezclamos con IA. Siempre está mezclada con
con la corriente de armadura total. Entonces, en este caso, la excitación nula, tenemos una corriente de excitación IA. Como nos daremos cuenta, estamos siempre despreciando RA, ¿sí? La resistencia de armadura en estos análisis se suele dejar afuera. Aparece un pequeño término de potencias que después deberíamos sumar. En las máquinas sincrónicas RA es particularmente pequeño. Bueno, ahora imaginamos en un segundo paso que nosotros aplicamos IF, ¿sí? IF ya no es 0, ¿sí? Y entonces, IF no es 0 y vamos a suponer que está en un estado X, donde está adelantado un ángulo delta respecto a la corriente de armadura, ¿sí? Yo acá dibujé en verde la distribución de espiras que está generando, las principales espiras donde se está generando la fuerza magnetomotriz de armadura, y en amarillo las principales espiras donde se está generando la fuerza magnetomotriz de excitación, ¿sí? Obviamente que acá está el puntito. Y como quería mostrar para ejemplificar que estamos hablando de polos lisos, ¿no? ¿Por qué esto va a producir una cupla? ¿Por qué esto nos va a generar una cupla? Bueno, si yo aplico la regla de la mano derecha, esto tengo que, si la flecha va para adentro, esto va a generar un campo así, ¿sí? En definitiva, esto se va a cerrar así, ¿no? Por eso es que le di esa dirección a FA, ¿sí? Con campo hacia allá. Entonces, algunas líneas va a haber líneas por todo el ente hierro, ¿no? Más allá de donde yo ponga la flecha. Entonces, esta línea que está acá, está sometida a un campo B así, una corriente I así, y si aplico la regla de la mano derecha, la fuerza que va a aparecer es tangencial y va a ir hacia acá. F, ¿no? Donde F va a ser igual a B e I, y el largo por... Esto era la ley de Biot-Savart, ¿no? O sea que aparece una fuerza tangencial que multiplicada por el radio es la cupla que está generando la máquina. ¿Sí? Es la cupla que está generando la máquina. Entonces podemos ver que la cupla se produce, como siempre, por interacción entre corrientes y campos. Pero bueno, nosotros ya trabajamos mucho esto en las primeras unidades, ¿sí? Y ya habíamos deducido todas las expresiones que nos permitían, para eso las deducimos, para directamente venir y trabajar con ellas más adelante directamente, ¿sí? Bueno, habíamos deducido que una expresión de la cupla, integrando todas las espiras que había en el estator y en el rotor, integrando y considerando los entehierros y las distancias y la dimensión de la máquina, habíamos deducido una expresión de la cupla, habíamos expresado una familia, eran como 6 expresiones de cupla. En particular yo voy a traer una, no sé si la recuerdan, que es que la cupla es menos pi sobre 2, la cantidad de polos al cuadrado, por la fuerza magnetomotriz de uno de los arrollamientos, por el flujo que genera el otro de los arrollamientos, por el seno del ángulo entre la fuerza magnetomotriz y el flujo, ¿sí? ¿Cuál arrollamiento voy a elegir? Bueno, voy a elegir la fuerza magnetomotriz de armadura y voy a elegir el flujo de excitación. O sea, fuerza magnetomotriz del lado de armadura y flujo del lado de rotor de excitación. Y el ángulo ya no va a ser θ1, 2, el ángulo se va a llamar el ángulo delta, ¿sí? Bueno, no pretendía que se acuerden esta expresión, ¿no? Es más, mismo yo tuve que ir a buscarla, me acordaba los componentes, pero no me acordaba todos los términos. La fuimos a buscar.
y la vamos a traer. Pero en verdad, no me voy a meter con eso, con esa expresión, no es muy útil. Pero están todos los elementos, están todos los elementos. Puedo empezar, ¿qué potencia vamos a tener? Porque la cúpula tanto no nos interesa, sino la potencia. Porque estamos hablando de generadores y motores. Bueno, para obtener la potencia tengo que multiplicar por la velocidad sincrónica, que es 2πf sobre p. ¿Sí? Y por otro lado, el flujo de excitación no lo conozco, vimos que se podía calcular, vimos que había que multiplicar, pero un valor que siempre nos está interesando es la tensión en vacío, EF. EF, obedece la misma fórmula, es 2pi sobre raíz de 2, Na por kWA, o sea, las espiras efectivas, por la frecuencia, por el flujo de excitación. En definitiva, yo puedo reemplazar, puedo despejar este φF y ponerlo acá. ¿Sí? Básicamente acá lo que hice fue meter EF y puse los términos complementarios, ¿no? A ver, si F es... Por empezar, yo ya le había metido 2πf en la fórmula de P, yo ya tenía el 2pi, lo tengo, que es este que está acá. El F lo tengo acá. Na y kWA, o sea, las espiras efectivas no están, las tengo que poner dos veces, acá y acá. Y me queda raíz de 2, que pongo raíz de 2 arriba y abajo para compensar. Metiendo todos estos términos, haciendo reemplazo, P, me queda que es menos pi sobre 2 el número de polos, la fuerza magnetomotriz de la armadura sobre las espiras efectivas por raíz de 2 por F por el seno de delta, que es el ángulo. Puedo trabajar un poquitito más con esto. Entonces vuelvo a la primera unidad de la materia y digo, ¿cuál era la fuerza? ¿Hola? ¿Estás haciendo cartas? Alguien abrió el micrófono sin querer. Vuelvo a la expresión de P. La potencia es... Tengo que encontrar la expresión de FA. Bueno, ¿de dónde saco la expresión de FA? Bueno, la busco. Aparecía este término, nosotros, todo esto era 1,35 para la máquina trifásica, pero lo vamos a explicitar. Es el número de fases sobre 2, 4 sobre pi, raíz de 2 sobre 2, por las espiras efectivas sobre la cantidad de polos, por la corriente que está circulando por la armadura. No se espanten todavía de esto, no se espanten porque van a ver que el resultado es muy interesante. Yo voy a reemplazar esta expresión de FA adentro. Se simplifica casi todo. Taca, 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 taca. Cuando reemplazo, lo puse acá con colores, después lo podemos seguir. Y me queda en definitiva que la potencia es menos el número de fases, lo cual está bien porque más fases, más potencia, por la corriente armadura, por la tensión del circuito abierto, por el seno del ángulo delta. Esta expresión ya estaría bien. La verdad que ya me gusta mucho. Pero no es la que se suele emplear. Vamos a recordar, ¿por qué? Porque la corriente es variable. Pero si vos te acordarás, esta corriente armadura, esta corriente no es la corriente que está circulando en la armadura, sino que es la corriente de magnetización de la armadura. Y esta es, porque empezamos la deducción suponiendo que ya era U sobre XS. En definitiva, reemplazo ya y reemplazo el número de fases y me queda que para una máquina trifásica la potencia es menos 3 veces la tensión sobre la reactancia sincrónica por la tensión al circuito abierto, U por F sobre XS por el seno de delta. Si esto, por ahora siempre venimos trabajando en valores por fase. Yo nunca dije que trabajáramos en valores de línea. La expresión más común que se usa en los libros es, y en la cátedra, es U por E sobre XS por el seno de delta en valores de línea, ¿no? Acá aparece un raíz de 3 y un raíz de 3 y se va al 3S. ¿Sí? Entonces, U por E sobre XS por el seno de delta en valores de línea. El signo menos acá es por cómo elegir los ángulos, ¿no? Y cómo elegir las cosas. La potencia es negativa, o sea que estamos en un generador. Yo no sé, Darío, que
no sé si se esperaba este giro de los acontecimientos, los que hayan visto la materia de otra forma. Acá deducimos entonces la expresión de potencia en el ángulo delta en función de la cupla interna que genera la máquina, ¿sí? Pero esta expresión es realmente muy útil. Nosotros F lo conocemos en base a la excitación de la máquina, U es la tensión fija, XS es otro parámetro, entonces el único variable que nos queda es el ángulo delta. Y entonces podemos calcular el ángulo delta en función de la potencia o al revés. Es más, podemos saber si la máquina puede integrar la potencia o no. Esta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Por mi parte, no. Bien. Si esta les pareció un poco larga y traigo muchas cosas del pasado hacia aquí, no se preocupen que ahora hacemos una deducción más cortita, pero fasorial. Es más, la voy a hacer aquí. Si tengo el modelo de reactancia sincrónica de la máquina, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener la red, ¿sí? Lo único malo en este apunte no puse el circuitito en algún lado. Uy. Nosotros la máquina sincrónica la vamos a trabajar con el modelo de reactancia sincrónica, ¿sí? Y la vamos a considerar conectada como un motor, ¿sí? Este va a ser nuestro modelo de la máquina. Nada más que, bueno, es todo trifásico, ¿no? Entonces, la corriente para allá va a ser positiva. Esta va a ser la tensión U. Esa va a ser la tensión F. Bueno, en este caso, U es igual a F más J por la reactancia sincrónica por IA. ¿Sí? Vamos a despejar IA. Y bueno, es U menos F sobre la reactancia sincrónica. Donde U lo voy a considerar la referencia de los ángulos. Esto ya lo dije antes, no lo había escrito. O sea, voy a hacer que U fasorial es U a las 0 grados. ¿Sí? Esto no es impuesto, no quiere decir que U esté a 0 grados. Lo que digo es que yo siempre puedo girar el transportador. Si yo tengo fasorial así, por ejemplo, donde esto es U, esto es F, y esto es IA. Bueno, acá, si mido los ángulos desde acá, ya está en 0, pero yo siempre puedo girar la hoja, puedo poner el 0 de ángulos acá y acomodar U. Lo único que hace es que al poner el eje en U, se simplifican desaparece un ángulo extra que estaría propagándose por todas las ecuaciones y sería ensuciaría todos los gráficos y las ecuaciones sin aportar ningún conocimiento extra. ¿Sí? También podría ser el eje podría estar en cualquier otro ángulo, ¿no? Tampoco eso es un problema. Bueno, de esta forma entonces es la tensión de la corriente es la tensión de la red sobre J por la reactancia sincrónica menos EF sobre J por la reactancia sincrónica. Esta componente es el valor de corriente de magnetización que hablábamos hoy, que es el valor total de la corriente de magnetización, que cuando F es nulo es el valor que tenemos. ¿Sí?
Si F es nulo, esta corriente se achica, esta corriente cambia. Si F es distinto de 0, entonces esta corriente cambia y la corriente ya no corresponde con la corriente de magnetización, pero el término siempre está. Bueno, vamos a calcular la potencia aparente. La potencia aparente es el producto del número de fases por la tensión de fase por la corriente de fase conjugada. ¿Sí? Bueno, ¿por qué aparece el número de fases? Porque siempre estoy trabajando con valores por fase hasta ahora. Multiplicando M por U, reemplazo por JXS menos JF sobre XS. Fíjate que esta expresión cambia porque está conjugada, ¿no? ¿Qué quiere decir que esté conjugada? A ver, U sobre XS por J es igual a menos J por U sobre XS, y cuando conjugo tengo que cambiar el signo entonces esta J acá queda positiva. Haciendo el mismo análisis para el otro lado, como hay un menos adelante, termina quedando el mismo menos acá. Les dejo ahí para que chequen el álgebra de complejos. Y F se conjuga, ¿no? Porque el producto de conjugados es el conjugado de los productos. Ahora bien, tener esto acá conjugado es un poco molesto, así. Entonces lo voy a descomponer. F, usando la expresión de Moivre, F conjugado es F por el coseno de delta más J por F por el seno de delta. Porque no se olviden que la referencia estaba en U. Esto es haciendo la expresión de De Moivre. Cuando lo conjugo, la parte real queda igual, la parte imaginaria cambia de signo, y si multiplico por J, la real pasa a ser la imaginaria, y este menos J pasa a ser un más F por seno de delta. Entonces reemplazo esto que estaba acá en la expresión, y me queda, y reordeno los términos, y me queda en definitiva que la potencia aparente que entrega la máquina es la potencia, el número de fases por UF por U por F sobre XS por el seno de delta, que esta es la expresión que deducimos usando los circuitos magnéticos de la máquina. O sea, esta es la expresión que deducimos de la física pura de la máquina, ¿sí? Sin pensar en fasoriales, en corrientes. O sea, usando el modelo magnético de la máquina, deducimos esta expresión de la potencia, y nos queda este segundo término, que es la potencia reactiva, porque estamos hablando de la potencia total, ¿sí? Acá las voy a separar, ¿sí? Y entonces tenemos la potencia activa como lo que habíamos decidido, y estudiemos un poquitito la potencia reactiva. Potencia reactiva tiene dos términos. Uno es U cuadrado sobre XS, que es la potencia reactiva de magnetización, la que se necesita para generar la tensión de red, menos un segundo término, que sería la magnetización hecha por la inducción, ¿sí? Donde podemos ver que puede empezar para un ángulo delta, para un valor de F moderado y un determinado ángulo delta, podemos llegar a compensar la magnetización y que Q sea 0, o incluso podemos, si F es suficientemente grande y coseno de phi y coseno de delta suficientemente grande, o sea, si este término es mayor a este, podemos incluso compensar la magnetización de la máquina y que Q sea negativo. O sea, que Q, si nosotros volvemos acá como hicimos el circuito, en este circuito que estaba acá, usando las reglas de electrotécnica, Q positivo significa que consume energía inductiva. Q negativo significa que consume energía capacitiva, o sea, se comporta como un capacitor. Aumentando suficientemente EF, o el ángulo delta, o su combinación, obtenemos una potencia reactiva capacitiva, que es lo que habíamos deducido de forma cualitativa antes de comenzar. ¿Qué potencia? ¿Cómo es? Vamos a volver ahora a la potencia activa. La potencia activa entonces es producto de estas magnitudes por el seno del ángulo delta. O sea, si yo mantengo EF fija,
la potencia es función del ángulo delta, ¿sí? O sea que cuando las ruedas polares están alineadas, el campo generado por la armadura y el generado por la inducción están alineados, no hay cupla. Es cuando la máquina entra a la red. ¿Sí? A medida que se empiezan a abrir, se empiezan a separar, aumenta la cupla, ¿sí? Hasta que se llega a un máximo. Se llega a un máximo en pi sobre 2. ¿Sí? Y esa es la cupla máxima que nos puede entregar la máquina para una determinada condición de excitación y una determinada tensión de red. Obviamente que este lugar no es un buen punto de trabajo, porque si yo estoy acá y la cupla aumenta un poquitito más, separa una mosca en el eje, por decirlo de alguna forma, entramos a una zona donde a medida que avanza el ángulo, la cupla disminuye, la potencia disminuye, ¿sí? Entonces, la potencia disminuye y entonces la máquina entra en un funcionamiento inestable, ¿sí? Si aumenta el ángulo delta un poquitito más, la potencia cae, entonces el ángulo delta aumenta más, cae, y la máquina se desengancha, ¿sí? Salimos de la zona estable. Entonces la zona de trabajo está en este lado, ¿no? Una zona de trabajo segura estaría en el orden de los 45 grados, 60, 70. Ahí se estudia cuánto es, en las redes eléctricas se estudia cuánto es el valor de estabilidad que es aceptable. Cuánto margen te está relacionado con el margen que querés tener. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió esta idea, estas fórmulas de la potencia, tanto activa como reactiva? Lo estudiamos acá en la máquina en forma de la red, ¿sí? Mientras lo piensan un poquitito, voy a hacer un llamado y estoy con ustedes de vuelta. Bueno, ¿hay alguna consulta?
O avanzamos un poquito más. Avanzo. Bueno, ¿qué pasa con la máquina de polos salientes? Porque yo dije, esto vale siempre para erizos y que esa es la explicación. Bueno, para el polos salientes hay que trabajar un poquitito más. No voy a hacer la deducción, no voy a hacer la deducción física, electromagnética, porque implica meterse, las expresiones de la energía almacenada en el campo magnético son complicadas, entonces no implica. ¿Qué pasa en la máquina de polos lisos? En la máquina de polos lisos, discúlpeme, en la máquina de polos salientes, ya habíamos estudiado que hay dos caminos de reluctancia, ¿no? Los caminos D y Q. Opa, listo. Entonces, la cúpula función de la energía magnética que está almacenada. Como hay un camino con una reluctancia, la de XD, y otro camino con otra reluctancia, la de XQ, la cúpula la energía magnética tiene una expresión más complicada. Pero lo que podemos saber, lo que sí nos podemos dar cuenta, es que hay dos componentes de la cúpula. Una es la cúpula electromagnética, que es la que estudiamos, que está relacionada por la interacción entre las corrientes y los campos. Y el segundo punto es una cúpula de reluctancia. ¿Por qué? Porque las distribuciones de material magnético en el aire, cuando las distribuciones asimétricas de material magnético y aire, hacen que los hierros tiendan a alinearse, los materiales magnéticos tienden a alinearse en la dirección del campo. Entonces, si voy a volver un dibujo para atrás, este va a estar bien. Si me permiten volver a este dibujo, cuando esta rueda polar trate de girar y se ponga en esta posición, ¿sí? Acá va a haber un entehierro mayor, entonces esto va a tender a alinearse hacia allá, ¿sí? Naturalmente, para ocupar la posición de menor reluctancia. Por lo tanto, va a aparecer una cúpula que se va a llamar cúpula de reluctancia, que es la que trata de hacer que se alinee la rueda en la dirección de menor energía almacenada en el campo magnético. Y van a aparecer, o sea, el hierro se va a tratar de alinear en el campo magnético, hablando en términos más sencillos. Entonces va a aparecer dos componentes de cúpula, la cúpula electromagnética y la cúpula de reluctancia, o cúpula de excitación también se le dice a la cúpula electromagnética. Lo bueno es que no tenemos que meternos con el campo magnético y lo podemos deducir a través del fasorial que habíamos deducido, ¿no? Yo acá traje un pequeño fasorial, ¿sí? El más simplificado que teníamos, donde nosotros partíamos de U, ¿sí? Partíamos que conocíamos el ángulo psi, que era este que estaba acá, y el ángulo psi va a ser igual al ángulo delta más el ángulo phi. Ahí. Para llegar a F, partíamos de U, le sumábamos JXD por ID y le sumábamos JXQ por IQ. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, puedo calcular la potencia, asumiendo conocidas estas magnitudes, puedo calcular la distribución de corrientes. Cuánto es IQ y cuánto es ID. Si comparo esta parte, yo sé que F es U por U por coseno de delta, porque proyecto U acá, lo que sería la componente UQ, más este vector que está acá, XD por ID. Entonces de acá yo puedo despejar ID como F menos U por el coseno de delta sobre XD.
Y después voy a analizar en este eje, en el eje D. En el eje D yo tengo que UD por el eje D menos JXQ por IQ es igual a 0, porque parto de acá y termino acá. O sea que U por el seno de delta es JXQ es XQ por IQ en módulo. Entonces acá también puedo despejar IQ, que es U por el seno de delta sobre XQ. Estas deducciones de fasoriales a mí a veces son prácticas, ¿sí? A veces son prácticas, o son más prácticas, pero el tema es que nos aíslan un poco de la razón física. No, como les decía, no vamos a meternos en esa explicación. Tomémoslo como trucos algebraicos, ¿sí? Recordando estas expresiones que deducimos, bueno, ¿cómo va a ser la potencia? No tenemos que recordemos que la potencia es una proyección de vectores, ¿sí? P es U por I por el coseno de phi. Esto es lo que vimos incluso antes del electrotecnia, que es la misma fórmula que la proyección de vectores, módulo de A por módulo de B por el coseno de tita B. Entonces, yo puedo usar las reglas de vectores, como que, por ejemplo, si tengo un vector descompuesto en dos partes, en sus ejes, puedo ser... El truco es que si lo tengo descompuesto en componentes ortogonales, puedo hacer el producto como el producto de sus componentes ortogonales. ¿Y qué son cuáles son las componentes ortogonales? ID e IQ. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto va a ser la potencia que me entrega IQ? Bueno, la potencia que me va a entregar IQ es el producto de IQ por U por el coseno de delta. IQ por U por el coseno de delta. Es esta proyección, ¿no? Y esta es la potencia que me está entregando IQ. ¿Y cuál es la potencia que me entrega ID? Es ID proyectado contra acá. Esto era delta, esto es pi sobre 90 menos delta, pero lo que es, o sea, sería ID por U por el coseno de 90 menos delta, pero el coseno de 90 menos delta es el seno de delta. Entonces, la potencia que me va a entregar ID es M por U por ID por el seno de delta. Como puedo reemplazar las expresiones de IQ y de ID que las tengo de antes, P va a ser M por U cuadrado, ¿ves? Porque tengo la expresión de IQ, entonces esta U con esta U, M por U cuadrado por el seno de delta, porque estaba acá, por el coseno de delta, por sobre XQ. Y del otro lado voy a tener M por U por I, y le voy a reemplazar ED por F menos U cos delta sobre XD, por el seno de delta. Trabajo un poquito en las expresiones, me queda una parte que es M por U cuadrado sobre XQ por seno de delta coseno de delta menos M por U cuadrado XD por el seno de delta coseno de delta más M U por E sobre XD por el seno de delta. Este término es el que ya conocíamos, ¿sí? Nada más que lo conocíamos con la rectancia sincrónica. Los otros dos términos se pueden, este y este, se pueden sacar factor común seno de delta coseno de delta, y seno de delta coseno de delta es 1 sobre, es la mitad del seno de 2 delta. Hay una expresión trigonométrica. Entonces, sacando ese factor común, obtengo la siguiente expresión completa de la potencia de la máquina de polos salientes. U por E sobre XD por el seno de delta, que es la expresión para todas las máquinas sincrónicas, más un segundo término, que es M sobre 2 U cuadrado por 1 sobre XQ menos 1 sobre XD, seno de 2 delta. Esta es la potencia que se conoce como potencia electromagnética, potencia de excitación, y esta es la que se conoce como potencia de reluctancia, ¿sí? Que está dada sola por la forma geométrica de la máquina. Lo cual nos trae algunas conclusiones interesantes sobre la máquina
sobre la máquina de polos salientes conectada a la red. La primera es que la potencia, y por ende la cupla, es una suma de dos, es una suma de dos, es una suma de dos componentes, la de excitación y la de reluctancia. La reluctancia suele, en las máquinas reales es menor que la otra componente. La relación entre X de esto es, si esto es 1, esto es un medio, o sea que esto más o menos es un medio de U cuadrado, y F puede ser mayor que U. Entonces, y encima está acá, y encima esto es un medio, y ahí está dividido por 2, o sea que estamos hablando de un cuarto, en el orden de un cuarto de la potencia de excitación, en las máquinas comunes, ¿sí? En el orden de un cuarto de la potencia electromagnética que podemos obtener, o menos también. Pero ese cuarto viene en el momento justo, porque como es producto del coseno de 2 delta, su máximo está a 45 grados, no a 90. Entonces, fíjate que te da un plus de cupla acá, justo en la zona donde, cuando la máquina se está por enganchar, te da un plus de cupla, ¿sí? Lo cual hace que la máquina de polo saliente sea más estable. Y la puedas usar con algunos grados más, la puedes usar en régimen estable con algunos grados más de ángulo delta, y que te entrega un plus de potencia que no lo tenés en la máquina de polos lisos. Eso, sumado a la construcción más sencilla y que usa un poco menos de material, hace que, por ejemplo, todos los motores sincrónicos se construyan en forma de máquina de polos salientes, ¿sí? Y lo mismo las grandes turbinas. O sea, en definitiva, construís en polos lisos cuando por velocidad no te queda otra opción. Pero si no, preferirías la máquina de polos salientes. La otra característica muy interesante es que F puede ser nulo si F se anula, o sea, si F se anula F, este término se anula, vas a tener una potencia mayor a 0, incluso con la máquina sin excitación. Y eso puede ser como motor o como generador, porque depende del ángulo delta, ¿no? Pero la ecuación también funciona para ángulos delta positivos o negativos, o sea, motor o generador. Esto lo vamos a estudiar con más detalle cuando veamos los diagramas de la máquina en la próxima clase, los fasoriales y los diagramas. Y vamos a ver cómo, incluso si estudiara, vamos a ver más adelante un capítulo sobre máquinas de reluctancia, máquinas especiales, donde esta característica se explota aún con mayor empeño, ¿sí? No como una característica accidental de la máquina, sino como una cosa buscada adrede para que funcione así. ¿Alguna consulta? O si quieren agregar algo, un comentario o extender el tema, tanto Alberto como Darío. No, está bien, Juancito. Sí. Acá esta deducción, este capítulo más o menos sigue, más o menos, no es una copia literal del capítulo de Cortez-Cherta, que creo que es uno de los libros que lo trata mejor, por lo menos a mí me gustó, así que también tienen ahí una referencia, o si quieren complementar este tema, ¿no? Como siempre, también el libro de Fraile Mora en este capítulo está bien, pero a mí me gusta, el orden es el que sigue ese autor, ¿no? La deducción electromagnética que hice, bueno, no está tan directamente en Cortez-Cherta, pero bueno, es un tema complementario. Las clases que vienen seguiremos estudiando esto con profundidad, los fasoriales y las zonas de funcionamiento. Vamos a estudiar bien los límites de funcionamiento de la máquina, que están planteados en base a estas ecuaciones que nos dan el origen de trabajo, ¿no?
Porque el hecho de que signifique que la máquina puede trabajar en los 4 cuadrantes no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa. Hay un límite de potencia máxima, hay un límite de potencia reactiva máxima, etc. Algo que no puse acá, hay una fórmula para la potencia reactiva también de la máquina de poros salientes, está en el Cortez-Cherta. Agrega un formulismo y no mucha más sustancia. Eso después nos va a quedar más claro cuáles son esos límites y los valores posibles cuando hagamos los diagramas. Así que bueno, si no hay consultas, hoy pararemos para acá. Por favor, repasen esta clase. Es como que lo da pie a las clases siguientes, y si no, la clase que viene se les va a hacer un poquito difícil, ¿sí? Entonces les decía, si no hay consultas, bueno, paramos hoy acá la clase y continuaremos